Ahí veíamos las imágenes, suenan las sirenas en Tel Aviv y la gente corriendo, pero no es un misil de Hamas, es un misil de los yemeníes, pero al mismo tiempo no suenan las sirenas, sino que caen bombas en la franja de Gaza y hay más muertos y hay más destrucción. Esto apenas unos minutos antes de que entrara en vigor el acuerdo de paz. Pero ¿qué tan real es este acuerdo de paz? ¿A quién se le puede adjudicar? ¿Qué sigue después de este acuerdo de paz? ¿Es el acuerdo de la hipocresía? ¿Es el acuerdo de papel? Y hay muchas preguntas porque si es el mismo acuerdo o más o menos con unas modificaciones que el que se propuso hace unos meses, entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué unas horas antes de que asuma Donald Trump como presidente? Hay muchas interrogaciones y bueno, pues Eduardo Luque regresa con sus sábados con Eduardo Luque y seguramente nos va a clarificar, o si no, de lo que se trata es de sembrar más dudas y de cuestionar. ¡Comenzamos! Israel y el grupo palestino Hamas han acordado un acuerdo de alto el fuego. Fue impulsado por Qatar y Estados Unidos. We have to say to ourselves, and we have to believe in this, that failure is not an option. That basically what all of us we should aspire to and we should work to. Now, if it fails, we will not give up. We will make sure that it's repatched again, and the parties are adhering to that. We don't believe that this deal will be implemented as it is, literally, with like we know and we anticipate there will be a lot of issues and everyday issues. But we are trying our best to create the safety net for these issues to be resolved before it explodes. Después de más de 460 días de una guerra que ha devastado Gaza. حركة حماس ملتزمة بما تم الاتفاق عليه. But only a finalized deal which is agreed to on all sides. Israel ha matado a más de 46.000 palestinos desde que comenzó su ataque contra el enclave en octubre de 2023. Son cifras del Ministerio de Salud de Gaza. Peace won't happen unless there is a Palestinian state at the end of the day to address the root cause of the issue and not just to address the symptoms of the issue. We see the way he fought for a deal to happen. And I believe if this will continue to be the attitude and approach for the next 4 years, we can create a lot of good things for the region. הממשלה אישרו את המתווה להשבת חטופינו. זהו יעד מלחמה שלא נרפה ממנו עד שיושלם.
ההסכם הוא גם תוצאה של שיתוף פעולה של ישראל עם הממשל היוצא של הנשיא ביידן והממשל הנכנס של הנשיא טראמפ. ברגע שהוא נבחר, הנשיא טראמפ התגייס למשימה של שחרור החטופים, הוא שוחח אותי בערב ביום רביעי, הוא בירך על ההסכם, והוא הדגיש, בצדק, שהשלב הראשון של ההסכם הוא הפסקת אש זמנית. כך הוא אמר, הפסקת אש זמנית. גם הנשיא טראמפ וגם הנשיא ביידן נתנו גיבוי מלא לזכותה של ישראל לחזור ללחימה, אם ישראל תגיע למסקנה שהמשא ומתן על שלב ב' הוא חסר תוחלת. אני מאוד מעריך את זה. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. El acuerdo incluye un alto el fuego temporal que, por ahora, pondrá fin a la destrucción infligida a Gaza, así como la liberación de los cautivos retenidos en Gaza y de muchos de los prisioneros retenidos por Israel. El acuerdo también permitirá por fin que los palestinos desplazados regresen a sus hogares, aunque tras la campaña de destrucción deliberada de Israel, muchas casas ya no existen. La fase inicial durará 6 semanas e implicará un intercambio limitado de prisioneros, la retirada parcial de las tropas israelíes de Gaza y un aumento de la ayuda al enclave. Si se determina que se cumplen las condiciones para una segunda fase, Hamás liberará a todos los prisioneros que aún siguen con vida, en su mayoría soldados varones, a cambio de la liberación de más palestinos retenidos en el sistema penitenciario israelí. Israel iniciaría su retirada completa de Gaza. Si se cumplen las condiciones de la segunda etapa, en la tercera se entregarán los cuerpos de los cautivos restantes a cambio de un plan de reconstrucción de 3 a 5 años que se llevará a cabo bajo supervisión internacional. Muchísimas gracias siempre y estamos pendientes, alerta, porque para muchos no va a pasar absolutamente nada, pero para muchos otros sí el inicio de esta nueva era, el nuevo ciclo de presidencia de Estados Unidos puede significar algo. Pero de lo que vamos a tratar hoy y sin dejar de ver justamente lo que va a pasar en Washington, pues es justamente esto, la masacre, si en realidad se detiene la masacre, si en realidad se detiene la humillación. Y imagínense ustedes que sí se detiene, pero ¿quién paga todas las muertes? ¿Quién paga todos los cuerpos? ¿Quién paga todas las familias deshechas? No solo de esta guerra que le gusta decir Israel que empezó el 7 de octubre del 2023, sino de esta guerra que empezó en 1947 e incluso antes. Ya está ahí con nosotros Eduardo Luque. Eduardo, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí nuevamente en tus sábados. Tus sábados no se tocan, son tus sábados de esclarecer las cosas, de explicarnos y de ayudarnos a entender en esta maraña que nos presentan los medios de comunicación. Así que, pues yo para empezar, tengo un poema que me enviaste y que probablemente pues es muy elocuente justo en este momento de desgracia y de cuestión, porque es real este acuerdo. Muchos se preguntan, hay mucha gente celebrando, pero yo no sé si haya mucho que celebrar, Eduardo. Así que si me permites leer el poema que nos enviaste, creo que está perfecto para empezar. Dice el poema que envía Eduardo Luque y que lo toma de una selección de pensamientos sobre Palestina. Dice: ¿Quién soy para opinar de Palestina? ¿Y qué sabemos de los filisteos y franjas perdidas?
¿Quién soy yo para no defender la vida y creer que la distancia y océanos cuidan mis días? ¿Quién soy yo para no gritar de rabia como miles de seres se extinguen bajo tierra, indefensos, inocentes e ignorantes del odio? Ese que llueve y moja las noticias de mi barrio. ¿Quién soy yo para esconder mis lágrimas, que nada avergüenzan, que mojan la pena? ¿Quién soy para secar las tuyas, cual testimonio? Del sudor, del miedo, a la milicia indolente y gobernantes infrahumanos. ¿Quién soy yo para creer que el horror no me pertenece? Ese que tiene en blanco y negro la vida de muchos. ¿Quién soy yo para creer que otros tienen la solución y que mis montañas y mi mar me protegen? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros para no detener el genocidio? Ese que pinta de rojo las veredas de miles, mientras los que deben hacen de la nada un aliado. Tremendo, Eduardo, tremendo. Y con esto empezamos a preguntarte, este acuerdo que entra en vigor el domingo, ¿qué significa? ¿Cómo explicarlo? ¿Es de papel? ¿Es tan débil? ¿Es fuerte? ¿Cómo lo entiendes tú y cómo nos ayudas a entender? Porque puede ser muy fuerte en abrazos, en fotografías, en primeras planas, en titulares de los periódicos, en la foto de los políticos, pero en el terreno, ¿qué tan real es? Adelante, Eduardo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, primero, encantado nuevamente de estar aquí en el programa en estos sábados. Yo lo primero quería, antes de responder a tu pregunta, es señalar dos ideas importantes del poema. A ver, tiene muchas ideas y solo hemos recogido un fragmento del poema que tiene más enjundia, ¿no? Pero yo separaría dos ideas. La primera, el verso que dice y creer que la distancia y océanos cuidan mis días. La idea de Occidente de que era los palestinos están allá, están lejos, a mí no me afecta, mi comodidad no se va a ver tocada porque haya 40, 50 o 100.000 muertos. Se habla de 46.000 muertos. La revista Lancet, que es una revista científica muy premiada y con artículos muy sesudos sobre lo que está pasando, marca que en realidad la mortalidad supera el 250.000. El 250.000 de gazatíes han muerto, no solamente han sido heridos, sino han muerto, precisamente en estos 467 días de horror que está viviendo Gaza, ¿no? Yo señalaría eso, ¿no? Y que yo señalaría también otra idea, ¿no? ¿Quién soy yo para creer que otros tienen la solución y que mis montañas y mi mar me protegen? Nuevamente esa idea de que Occidente, bueno, es cosa de los políticos, ellos resolverán, las ONG resolverán, todo el mundo resolverá menos nosotros. Lo que está haciendo es un llamado a la movilización, a que la gente tome partido por el pueblo palestino o por otros pueblos que están en igual circunstancias. Por último, la última idea, mientras los que deben hacen de la nada un aliado. Lo hemos visto, como la Unión Europea y Occidente, que pueden y podrían haber intervenido y haber parado esta catástrofe mucho antes, han hecho de la nada, es decir, del silencio, y mirar para otro sitio, un aliado poderoso. Y eso tendrá repercusiones a medio y largo plazo en la propia sociedad occidental, como ya hablaremos en su momento, porque esto evidentemente tendrá consecuencias. Así que yo primero lo que vería es eso. Yo intentaríamos responder a tu pregunta, ¿no? Como si pudiéramos. Lo primero que ya digo es que es muy complicado entrar en un terreno donde lo que está claro es una cosa. Este acuerdo de paz, lo sitúo conforme corresponde a las palabras.
Este acuerdo de alto el fuego, que no de paz, no podrá llegar a un acuerdo de paz porque no han sido resueltas los grandes conflictos, las grandes ideas que están detrás, los grandes problemas que están detrás. Y en la propia existencia de un Estado racista, xenófobo y fascista como el Estado de Israel. Mientras eso permanezca en las circunstancias actuales, no puede haber un acuerdo de paz en Oriente Medio. Y esto es una de las primeras evidencias. Segundo, este alto el fuego, alto el fuego se ha producido por una razón muy simple, muy simple. En diciembre del 2023, hace un año, este mismo acuerdo, que mañana a las 8:50 entra en vigor, ya estaba escrito sobre la mesa. Ya estaba hecho, prácticamente coma por coma. Se ha mantenido 13 meses este acuerdo, este alto el fuego, guardado en un cajón, porque Israel, el régimen de Israel y los grupos fascistas como Netanyahu y su gabinete pensaban y creían todavía que podían derrotar a Hamas y a Hezbollah. Y han llevado a la matanza de, según las fuentes occidentales, ya decimos que la revista Lancet tiene otros números, pero utilizaremos las cifras que son más de uso más común, han llevado a la muerte a 47.000 personas, la mayor parte mujeres y niños en Palestina. Y este acuerdo ya estaba sobre la mesa hace 13 meses. Lo ha dicho hoy, ayer, mejor dicho, ayer por la noche, el primer ministro catarí, que ha sido uno de los negociantes de este tratado de paz. Lo ha dicho, blanco sobre negro. Este tratado de paz está escrito hace 13 meses. Y estos criminales han mantenido, esto no lo ha dicho el primer ministro, evidentemente, los criminales israelitas han mantenido la guerra, aún sabiendo que posiblemente no alcanzarían ningún acuerdo, más que lo que ya estaba escrito. Esta es la primera idea. ¿Por qué? Porque Israel, todavía, el régimen de Israel, pensaba poder derrotar a Hamas. Pero no el régimen de Israel, sino la administración Biden. Ahora hay una corriente poderosa de los medios de comunicación en Estados Unidos de echar la culpa a Israel. El culpable de esto se llama Biden. El expresidente, aún presidente hoy, Biden es el responsable de este genocidio. Es el máximo responsable. Israel ha hecho lo que ha hecho porque se le ha permitido hacerlo. Porque se le ha dado dinero, porque se le ha dado armas y se le ha dado cobertura política. De hecho, fíjense, hay una nota muy interesante que el viernes de la semana pasada, es decir, 7 días, el mediador del gabinete Trump, el señor Steven Witkoff, hace una llamada al presidente Netanyahu. Los asesores del presidente Netanyahu le dicen al asesor de Trump que no puede ponerse porque es el Shabbat, es decir, el día sagrado para los israelitas, el viernes no se trabaja. El asesor norteamericano le dice casi textualmente, no quiero utilizar la palabra, pero para que me entiendan, que le importa un carajo si es sábado, si es domingo o si es jueves. Que se presente inmediatamente en la oficina de la presidencia el señor Netanyahu, que él va para Tel Aviv para hablar con él. Y punto. Y manda que manda. Evidentemente el señor Netanyahu se presenta en su oficina y el asesor del señor Donald Trump le dice: esto es lo que hay. Se firma el acuerdo de paz, el acuerdo de alto el fuego. Se firma, punto. Se acabó la discusión. Y si no hay acuerdo, te quedas sin dinero, te quedas sin armas y políticamente vamos a pedir tu cabeza. Frente a ese argumento, Netanyahu pierde completamente, todas sus bazas políticas y marea un poquito la perdiz, pero de seguida se alcanza la propuesta de alto el fuego. Esto es la realidad de lo que pasó. No es que Donald Trump sea mejor que Biden, sino que Donald Trump quería entrar en su etapa de gobierno con una situación más sosegada de la que le podía plantear
una crisis en Gaza con visos de quedar enquistada y comenzar su mandato con gravísimos problemas. Porque si no, no se explica que durante 13 meses el señor Netanyahu haya hecho lo que ha querido, mientras la administración Biden mantenía el silencio y le daba apoyo político. Ha sido Donald Trump, y no digo con eso que yo esté de acuerdo con Donald Trump, ni muchísimo menos. Pero forma parte de la política, del hecho político, ¿no? Que al final ha sido, como ha reconocido indirectamente la administración Biden, que intenta colocarse la medalla de haber sido los que han promovido la paz, cuando han sido los criminales que han provocado este genocidio. Yo leía una entrevista al señor Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, un judío sionista de los más peligrosos, mintiendo desaforadamente, descaradamente, y diciendo que gracias a él y a su presidente se había alcanzado la paz, se había alcanzado el alto el fuego. Cuando él decía la paz, nada menos. Hablaba de la paz, no del alto el fuego, sino de la paz. Es un personaje realmente, permítame la expresión, vomitivo. Pero esta es la realidad. El cambio de administración es lo que ha promovido el cambio de pantalla. ¿Esto va a resolver el problema de Palestina? No. Ya vimos cómo en el primer tiempo del mandato del señor Trump, lo que hizo fue aumentar la tensión al proclamar como Jerusalén como capital de Israel. Nos recordamos de eso, y que ahora está rodeado de grupos de sus donantes. También hay grandes donantes sionistas, ¿no? Podemos hablar incluso de una cosa curiosa, ¿no? Ya alerto a nuestros televidentes de que hablaremos de la relación entre los incendios en California y la guerra en Gaza. Eso lo hablaremos en otro momento, porque es una cosa muy curiosa cómo se van enlazando, vas recogiendo una pieza de aquí, una pieza de allá, y al final tienes un puzzle muy interesante de cosas que pasan en muchos lugares del mundo que están relacionadas. Eso hablaremos otro día, porque es una curiosidad, si se aprecia. Pero estamos en otro tema, ¿no? Estamos en otro espacio. Qué curioso, qué curioso. Sí. Qué curioso. Oye, mira, ahí vemos a este señor Blinken, míralo. De hecho, está también una conferencia de prensa en donde sacaron prácticamente a patadas a un periodista y luego a otro que lo apoyó al otro periodista por preguntar justamente sobre Gaza, y este señor no hizo absolutamente nada. Pero entonces, este señor Blinken, que fue enviado explícitamente por Biden para firmar el acuerdo de paz, prácticamente no hizo nada, sino que fue el equipo de Donald Trump que fuerza para que así se alcance este acuerdo. Es decir, que Biden funge como hipócrita, y que si hubiera sido por Biden, te pregunto, Eduardo, no se hubiera alcanzado ningún cese o ningún alto el fuego. ¿Sería así, Eduardo? Prácticamente así. Solo que hay más variables en esta ecuación. Es decir, no es solamente el interés de la posición política de Biden, sino que hay muchas más variables en esta ecuación. Y hay una cosa que no podemos olvidar. Como digo siempre, y lo repito en ocasiones, la política, la guerra, es la política por otros medios. Entonces, cuando la política no funciona, es que la guerra no ha funcionado. Porque aquí hay un elemento central. Este cambio, este alto el fuego, no se ha producido solo por el beneplácito del señor Trump o porque el señor Biden, al contrario, quería mantener la guerra, sino porque sencillamente ninguno de los objetivos militares propuestos se había conseguido. Por ejemplo, cómo a comienzos del año del 24, es decir, en diciembre, enero del 23, el señor Netanyahu
afirmaba que se había de derrotar y exterminar a la resistencia gazatí de Hamás y la resistencia libanesa de Hezbollah. ¿Cuál es la realidad de eso? Hezbollah no ha sido derrotada, aunque ha sufrido duros golpes. Pero Israel, el ejército israelí, intentando entrar en el norte del Líbano, en el sur del Líbano, norte de Israel, ha sufrido una enormidad de bajas. Una enormidad de bajas. Se calcula en casi 2.000 muertos, lo que ha tenido. Una enormidad de bajas. Y la resistencia gazatí de Hamás le ha provocado a Israel, ellos lo han confirmado, 470 muertos y más de 3.000 heridos. La realidad, entre un sitio y otro, los diarios israelitas, como por ejemplo Haaretz, hablaban de que las bajas del ejército israelí han sido más de 10.000 bajas. De ellos, casi el 40% van a ser irrecuperables. Es decir, porque muchos de los soldados van a sufrir durante toda su vida los síndromes de trastorno compulsivo que provocados por la tensión de la guerra, al margen de la cantidad de soldados mutilados que no podrán ser recuperados para la vida normal en el resto de su vida. Y esto es una carga financiera enorme para cualquier país como esto. Después ha tenido otro problema, ¿no? Es decir, por ejemplo, pretendían que Hezbollah se desarmara. Israel no ha conseguido conquistar el terreno libanés. No ha podido asentarse en Gaza. De forma tal que incluso los diarios, ahora recuerdo que tengo la de una periodista, Sarah Cohen, una periodista de uno de los diarios Israel Hayom, muy interesante, de una tendencia bastante derechista, que decía: después de 15 meses de combate, Hamás sigue vivo, respirando, activo y negociando demandas con nosotros. Cuando Netanyahu proponía el exterminio de Hamás, ha tenido que acabar negociando con Hamás para poder llegar a un alto el fuego, aunque haya sido 13 meses después de lo que se había iniciado. Y hay otra cosa importantísima. La red de túneles que ha tendido Hamás en torno a Gaza y Cisjordania, en torno a 700 kilómetros de túneles cavados pico y pala, incluso en medio de los combates, según el propio ejército israelí, prácticamente están intactos. Y es un hecho evidente que han podido guardar los rehenes en esos túneles, esos mismos rehenes que ahora van a salir, algunos habrán muerto, otros saldrán vivos, de esa red de túneles que se ha demostrado terriblemente eficaz frente al asalto de un ejército infinitamente más poderoso que lo había atacado. Y recuerdo una frase de Henry Kissinger, aquel personaje siniestro que fue secretario de Estado y gran responsable de los bombardeos genocidas sobre Vietnam del Norte, que llegaba a decir una frase que yo pienso que deberíamos grabarnos en la memoria, ¿no? Los ejércitos regulares pierden si no ganan las guerras. Los ejércitos guerrilleros ganan si no pierden las guerras. Es decir, los ejércitos guerrilleros pueden perder una batalla, pero al final, si no pierdes todo el ejército, acabas ganando esa guerra. Lo mismo se aplicó. La frase viene a cuento de cuando en Vietnam del Norte lanzó lo que se llamó la ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet fue un momento histórico en la guerra del Vietnam. El gobierno estadounidense había proclamado a su pueblo, a los estadounidenses, que la guerra estaba ganada, que los bombardeos masivos habían destruido toda la infraestructura militar de Vietnam del Norte y de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación. Y de pronto, Vietnam del Norte, la guerrilla lanza una ofensiva en la propia capital de Vietnam. De hecho, la imagen de un pelotón de soldados norvietnamitas atacando y casi tomando la embajada de Estados Unidos en Hanoi dio la vuelta al mundo, y el pueblo estadounidense se dio cuenta de que su gobierno lo estaba engañando. Es decir, que Vietnam, en ese momento, el Ejército Popular de Liberación pierde los mejores cuadros,
los mejores oficiales experimentados en la batalla. Pero gracias a esa imagen y al desarrollo del conflicto de la batalla del Tet, todo el mundo tiene ya la sensación de que han perdido la guerra, de que Estados Unidos perdió la guerra. Tardó años en reconocerlo, y aún costó miles y miles de muertos. Pero todos sabían ya, incluido el Estado Mayor norteamericano, que habían perdido la guerra. Pero eso no quiso decir que no siguieran gastando dinero en la matanza, ¿no? Y es una cosa similar a la que vamos a ver ahora. Bien. Porque evidentemente no se ha conseguido, Israel no ha conseguido los objetivos previstos. A pesar de las 48.000 muertos, de la devastación increíble, que hay gente que pensarían, bueno, pues esa devastación significa que han derrotado al enemigo. No, porque el enemigo sigue combatiendo. La semana pasada, mientras Netanyahu discutía o no discutía con el enviado norteamericano del señor Trump, Hamas les hacía casi 50 bajas en 2 días de combate. Es decir, que Israel respondía asesinando a 87 gazatíes más, la mayor parte mujeres y niños, ¿no? Esto es la evidencia de lo que está ocurriendo. Y hay otra evidencia. Ayer, un misil yemení alcanzaba nada menos que el edificio del Ministerio de Defensa de Tel Aviv. Un edificio protegido, no, lo otro, lo más allá. Está protegido por 4 niveles de protección antiaérea, desde la onda de David hasta el sistema de misiles Sparrow, hasta la cúpula de hierro. Todo lo estaba protegiendo, menos el misil yemení que acertó en el edificio y por poco lo echa abajo, ¿no? A pesar de la defensa, como ya digo, de la defensa antiaérea israelí, lo cual demuestra que evidentemente no han ganado la guerra. Y esto es lo que queda claro. Esto no significa que llegue la paz, ni mucho menos, porque el conflicto sigue estancado y no se han resuelto los grandes problemas que lo generaron no solo hace 2 años, el 7 de octubre, cuando se inició el conflicto, sino mucho antes, cuando apareció el Estado de Israel inventado por las potencias occidentales. Así que aún queda, desgraciadamente, mucha sangre, mucho esfuerzo y muchos problemas, como iremos viendo, sin duda alguna. Me queda clarísimo que es pues un acuerdo prácticamente desde la hipocresía de Estados Unidos y también, obviamente, sobre todo del gobierno israelí. Tengo una pregunta que creo te va a gustar, pero antes de hacértela, para cerrar este punto del acuerdo, ¿por qué Hamas sí aceptó? O sea, bueno, ya me queda claro que por qué Netanyahu aceptó, ¿no? Porque te callas y no me importa, lo aceptas o te quedas sin nada. Pero Hamas, ¿por qué acepta el acuerdo, Eduardo? Por muchas razones, entre otras por la presión también de la propia guerra. Es decir, los recursos militares de Hamas, en comparación con el régimen, el ejército israelí apoyado por el ejército norteamericano, y necesita un respiro. Pero claro, lo que ahora ya sabemos, si hemos de hacer caso a los periódicos de Israel, cosa curiosa, Hamas ha recuperado gran parte de los efectivos militares que tenía al comienzo del conflicto. Ha podido incorporar a filas a más de 30.000 efectivos nuevamente. Y ahora está en una fase me imagino, de reorganización y toma de contacto con la nueva realidad. Lo que es real es de que además Hamas, al contrario de lo que quería Israel, Netanyahu, Hamas se considera ahora como el alma de la resistencia palestina. Antes era una miríada de grupos, en los que estaba, por ejemplo, la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, que ha hecho un papel absolutamente criminal apoyando a Israel contra los propios palestinos. Eso es importante, eso es importante. Pues bien, pues esta mirada de grupos, que son los que han mantenido, se calcula unos 30 y pico, unos mayores, otros menores, ahora se van a agrupar
en torno a la figura de Hamás, que ha salido reforzado políticamente y militarmente, pero también necesita dar un espacio de respiro a la propia población que le da apoyo y precisamente a un respiro a sus capacidades militares que se han visto evidentemente mermadas, ¿no? Esto también es obediencia. Así que, por una parte, estaban los dos contendientes necesitados de tomar aire en esta pelea en el cuadrilátero, si me permiten el símil, ¿no? Aunque es un triste símil, ¿no? Pero bueno, Oye, los dos... se te va a enojar Mahmoud Abbas, y ahí ya me surgió esta duda, y también, ¿era así Yasser Arafat? ¿O va a salir de la tumba a jalarte las patas? Porque, o sea, sí también los traicionaron desde ahí. Si pudiera Yasser Arafat, te aseguro que si pudiera levantarse de la tumba, cogería la pistola y alguno que yo conozco lo enviaría al paraíso. Porque Mahmoud Abbas está jugando a favor de Israel, a favor de los genocidas, en contra de su propio pueblo. Y esto hay que decirlo así, con meridiana claridad. Bueno, ya advierto, y lo digo para que no sea, que no provoque ningún problema a nadie. Este señor es un empresario importante, era un empresario importante, ahora además físicamente está muy mal, está a punto de morir, según dicen. Era un empresario importante y tenía importantes negocios conjuntamente con Israel en la fabricación de cemento. Así que el muro de separación entre Israel y Cisjordania se hizo con cemento producido en las fábricas de este señor No me y eso digas. le permitió enriquecerse enormemente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Es el único fuerza política que Occidente reconoce como fuerza política en Gaza y Cisjordania, la OLP. Los demás los consideran como grupos terroristas. Por eso ha tenido cierto, digamos, impacto positivo en las televisiones y tal, como un mediador. No. Estamos hablando de un grupo, este personaje se ha puesto claramente del lado de Israel en contra de su propio pueblo, y esto es una cosa que no le perdonarán la historia ni los gazatíes nunca. Por ello, precisamente, Gaza, ahora mismo, el pueblo palestino y Hamás es una sola cosa. Y arrancar Hamás del pueblo palestino es imposible. Porque Hamás es más que un grupo terrorista, es una idea. Es una idea que, a la vista de lo que ha pasado, ha reforzado Israel, ha acabado reforzando precisamente a su más duro enemigo, que jamás, precisamente porque ha sido el único que ha sido capaz de plantar cara al enemigo durante estos terribles meses. Eduardo, a ver si te gusta mi hipótesis. Hipótesis pregunta. Hablan de tres fases. El acuerdo habla de tres fases para llevar este acuerdo o cese al fuego a una paz un poco más estable. Entre la liberación de rehenes, la retirada primero parcial de las tropas de Israel, luego más rehenes liberados y luego ya la retirada total, y entonces vendrá una tercera fase que es la fase de reconstrucción. Y entonces la pregunta que te iba a hacer era, bueno, ¿y quién va a reconstruir Gaza? Pero aquí escuchándote y usando mi memoria con lo que dijiste, entonces no solo es esa la pregunta, sino es una hipótesis. ¿No será que Donald Trump, lejos de ayudar o de preocuparse por la vida de los palestinos o la vida de los israelíes, o le vale sombrilla, le vale un comino, cualquier cosa, lo que sí está preocupado es por el negocito? En el 2016-2017, en los acuerdos de Abraham, sponsoreados, patrocinados, ideados en la oreja de Donald Trump por Jared Kushner, y propuestos allá en Bahrein,
y tratando de convencer pues a las monarquías del Golfo, se había propuesto que se hiciera en Gaza pues una red de subway, de metros y de trenes elevados y rascacielos y centros comerciales, y que todo esto le iba a convenir a los palestinos porque iban a vivir por primera vez en un país, bueno, en un lugar digno, en donde todo era moderno, y bueno, hasta hicieron, cuando las presentó Jared Kushner, hicieron ahí unos renders en tercera dimensión de cómo iba a ser la vida en Gaza, y arbolitos y piscinas y todo eso. Entonces, independientemente si lo logra, no estará pensando eso en Donald Trump, que dijo, esto es un negocio jugosísimo, imagínense si me dejan, y no solo a él, sino a los compromisos que tiene con las grandes constructoras transnacionales, que le dejen empezar la reconstrucción de Gaza, aunque después venga un presidente, quien sea, demócrata o republicano, y vuelva a comenzar la guerra, y entonces es un eterno círculo de negocio entre armas y reconstrucción, igual que se metieron a Irak, igual que hubo muchos contratistas en Irak, porque yo lo vi, de reconstrucción supuesta, y pues no, podría ser así, Eduardo, no sé, a ver. Sí, lo que yo diría es de que estemos atentos a las dos primeras fases del alto el fuego, porque la primera fase se cumplirá, más que nada porque Abel Netanyahu tiene que permitir que salgan unos cuantos rehenes, prisioneros. La segunda parte también es posible que si no en su totalidad, si gran parte también se cumpla, precisamente por el mismo problema, porque tiene unos rehenes que justificar e intentar justificar su propia existencia política, pero la tercera fase no. La tercera fase no, porque no hay realmente intereses en reconstruir más allá de que los propios gazatíes, con los escasísimos medios que tienen, pueden reconstruir algo, ¿no? No va a haber interés por parte de Qatar o de Arabia Saudita de invertir millones en la reconstrucción, a sabiendas que al cabo de 2 días puede iniciarse otra vez otro conflicto, porque el problema de fondo no está resuelto. Y siempre habrá esta señal de peligro. Los inversores, económicamente hablando, siempre precisan de una seguridad que va a haber, después de la inversión, un retorno económico que en este caso no está seguro, porque la guerra siempre estará ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Así que será una reconstrucción, si se produce parcial, muy parcializada, y ya veremos a qué nivel alcanza. Porque también hay otra posibilidad, y es una expansión territorial por parte de los colonos israelitas. Recuerdo que no hace muchos meses había una lista de unos 400 familias de colonos, que después se amplió, en la que ya se repartían el terreno que iban a conquistar a los palestinos, y ya algunos, además había muchos, salían en los vídeos explicándolo, que ellos querían una casita, primera línea de mar, con vista al mar, y que ninguno hablaba, ninguno les importaba un carajo, si me permiten la expresión, que aquello era tierra palestina. Le importaba, le daba un comino, le daba igual. Ellos querían su casita en primera línea de mar. Así que primero, antes de reconstruir, tenemos que desarrollar cómo se va a desarrollar ese problema, porque los colonos israelitas, que son auténticamente fascistas, no tienen nada que envidiar, muchos de ellos, a los nazis alemanes en plena guerra y en pleno exterminio, en la guerra mundial. A ver cómo se puede conjugar esa situación y que no acaben ocupando el terreno palestino que han destruido hasta los cimientos, ¿no? Esto es otro problema que hay también que abordar, ¿no? Así que yo no me fiaría mucho de la reconstrucción, puesto que hay muchas cosas de que hablar. Por ejemplo, los depósitos de gas y de petróleo que hay frente a Gaza y que son del pueblo palestino, que no son israelitas, que son una de las causas de esta guerra, que nadie habla de esto, pero es la realidad. Israel sabe que hay enormes pozos de petróleo y de gas en la zona, que tuvo que negociar con Hezbollah en su momento para que esos pozos de petróleo pudieran prosperar,
y que evidentemente después del conflicto este problema va a volver otra vez a tener que replantearse a ver quién explota esos pozos de petróleo, puesto que sabemos que Hezbollah no ha sido derrotada tampoco. No ha sido derrotada y puede, en un momento dado, si es necesario, volver otra vez a presionar a Israel de la forma que sabe, ¿no? Así que tenemos un montón de dudas, un montón de conflictos todavía por plantear y que no sabemos realmente cómo se van a resolver. Y a esto añadimos el otro problema, la expansión territorial de Israel, aprovechando la coyuntura en torno a Siria. En este momento, los carros de combate israelitas están escasamente a 25 kilómetros de Damasco. Y el nuevo gobierno, este gobierno de terroristas con la barba recortada y que han cambiado el turbante por la corbata, ahora ya son demócratas de toda la vida. Este gobierno hoy ha dicho que no están dispuestos a consentir que Israel ocupe la parte de Siria que ahora está ocupando y que se está extendiendo. Y veremos un conflicto en ciernes, un conflicto promovido por Turquía. El señor Erdogan tiene la fantasía de recrear el Imperio Otomano, que como sabemos alcanzaba desde Estambul hasta Argelia, prácticamente en sus inicios, pues retrocedió y se quedó en la franja, en el Sinaí. Pues Erdogan quiere recrear este Imperio Otomano y siempre había deseado conquistar Siria. Ahora, a través de estos grupos terroristas, ha conquistado Siria, va a tener problemas para mantenerlo, pero por otro lado choca con la idea de Israel, del gran imperio israelí, de extenderse desde el Sinaí hasta el Éufrates. Por tanto, tenemos dos masas, dos concepciones imperiales que van a chocar entre sí en territorio sirio. La idea imperial otomana y la idea imperial del régimen de Israel. Y Israel, después de lo que también económicamente, después de las pérdidas que ha sufrido, que han sido enormes, económicamente hablando y demográficamente hablando, va a tener muchos problemas también para expandir su territorio, ¿no? Es la única baza que le queda a Benjamín Netanyahu para presentar un relato como vencedor de esta guerra. Porque evidentemente no puede presentar el relato diciendo no hemos derrotado a Hamas, no hemos derrotado a Hezbollah, por lo tanto hemos fracasado. Esto no lo va a decir nunca. Nadie lo dice. Lo que va a presentar es un relato diciendo hemos ocupado Siria. Eso sí que lo va a poder decir. Entonces, esta es otra de las bazas de esta otra variable más dentro de esta ecuación que cada vez se vuelve más compleja, ¿eh? Yo como antiguo profesor especialista en matemáticas, realmente plantear esto como una ecuación me veo absolutamente incapaz de plantearlo, porque realmente es extraordinariamente complejo lo que estamos viviendo. Estamos asistiendo al nacimiento de un mundo nuevo. De un mundo nuevo. Hay un teórico, ayer leía una de sus reflexiones, que fue ministro de Economía con Syriza en Grecia, el señor Varoufakis, que hablaba de la aparición de un nuevo capitalismo, que él lo llama el tecnofeudalismo, ¿no? Otro día hablaremos de esta concepción, que es una concepción teórica que ahora está muy en boga, muy discutida, ¿no? Pero es interesante la reflexión que hace, ¿no? Pero bueno, eso es otro problema, ¿no? Estamos asistiendo, como digo, al nacimiento de un mundo nuevo. Y yo añadiría, ya para acabar, que hemos de tener en cuenta otro elemento, otra variable más. Como no había suficiente, una más en esta ecuación. Es el acuerdo entre Rusia e Irán, que se ha firmado un acuerdo importantísimo, a nivel militar también, que le da salida al Océano Índico a Rusia. Rusia geográficamente no tiene salida. Al sur, cerca de por donde transita el petróleo. A partir de Irán,
Se van a crear redes de comunicación ya, de hecho ya están prácticamente en servicio entre Rusia e Irán para transporte de mercancías desde el norte al sur, dar salida a los productos rusos a través del océano Índico, a través de Irán, utilizando Irán, ¿no? Evidentemente eso es un cambio geoestratégico de enorme importancia. El acuerdo que se ha firmado precisamente entre Moscú y Teherán. Esto es importantísimo. Fíjense si es importante que Estados Unidos seguramente ha reaccionado haciendo un atentado hoy, asesinando a 2 altos jueces del Tribunal Supremo de Irán. Esto es como consecuencia de la firma ayer o anteayer del tratado entre Moscú y Teherán, ¿no? Así que todo es un compendio ahora de movimientos que es de difícil explicación, pero que intentaremos desentrañarlos conforme se vayan produciendo los hechos. Muchas gracias, Eduardo. Y qué asqueroso lo que dices, ¿no? De cómo un decapitador, un cortador de cabezas se convierte en el líder salvador y el que lleva la democracia. Luego, qué asqueroso que este señor que desciende de Al Qaeda prácticamente y que se entrena en los grupos terroristas que tienen que ver, por ejemplo, con Atocha, con las explosiones, aquel día terrible en España, y que veo un representante de tu gobierno español dándole la mano a este decapitador. Qué asquerosa es la ecuación esa, que se ve difícil hacerla. Y también ahí quería apuntar que Israel no solo por las cuestiones del gas y del petróleo, también se aprovechó en la confusión en el Líbano y en Siria, pues justo ahí hay mucha agua potable, cosa que no tienen en Tel Aviv o que no tienen en Haifa. Bueno, en Haifa tienen el mar y tienen una planta desalinizadora, pero el agua potable es muy preciada, así que Israel está ahí. ¿Cómo acabamos el programa? Nos vamos, Eduardo. ¿Cuál sería tu cereza del pastel ante no acuerdo de paz, sino cese al fuego que está por verse y que justamente a unas horas, qué curioso, a unas horas de que el Capitolio tenga fuegos artificiales, y que curiosamente le dio miedo a Donald Trump el frío, porque iba a ser afuera, y ahora dijo que, pues no por primera vez, pero en muchos años, pues ya no va a ser la tradicional Asunción afuera, donde hay mucho público, sino va a ser dentro de la rotonda del Capitolio. Bueno, ¿cómo nos vamos, Eduardo? Sí, no, solo una anécdota. Desde la época de Reagan, me parece que fue en su segundo mandato, fue cuando se hizo la toma de posesión dentro del Capitolio. De todas formas, la justificación es muy curiosa. Una de las justificaciones que he leído es muy curiosa, ¿no? Porque hubo un caso, no me acuerdo, fue en el siglo XVIII o final del XVIII, que no me acuerdo del nombre del presidente, es que duró muy poquito. El presidente duró muy poquito. Entonces no me acuerdo del nombre. Pero resultó de que también tomaba posesión y el hombre asistió a su toma de posesión como presidente sin abrigo, solamente con el frac y tal. Y se ve que hacía un frío del carajo, tremendo el frío que hacía, y el pobre hombre pilló una pulmonía y a las 48 horas había muerto. Y entonces el vicepresidente tuvo que volver a jurar porque el señor que había ganado las elecciones palmó de puro frío, ¿no? Entonces me imagino que el señor Trump, que no es precisamente una criatura, tiene sus añitos, pues bueno, habrá tenido mucho cuidado de, primero, que no le peguen un tiro, que también sería, pues ya ha tenido en esta campaña electoral 2 o 3 intentos de atentado. Sería también importante un atentado contra Donald Trump el día de su toma de posesión. Yo no se lo deseo a nadie, menos tampoco este personaje, por mal que me caiga, no le deseo a nadie la muerte de esa forma. Y realmente me imagino que para curarse en salud, nunca mejor dicho, hacer la toma de posesión dentro del Capitolio. Lo curioso es que se reúne de lo más granado y de los personajes más miserables
que da la política internacional, comenzando por el señor Abascal, este personaje miserable de la extrema derecha española, o el señor Milei, que ya, bueno, eso ya no es de recibo, ¿no? Es decir, se reúne con lo mejorcito de cada casa, ¿no? Este personaje. Yo, para cerrar el programa, querría leer 4 versos de un poeta que a mí me encanta, León Felipe, muerto en el exilio en México en el año 68, un grandísimo poeta español que escribió un poema que leo solamente 4 versos. Ellos, los vencedores, caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Esto es la reflexión que queda sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Ellos, los vencedores, caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. León Felipe. Tremendo lo que decimos aquí, y me gustaría todavía recuperar más ese sentimiento. Afortunadamente, Eduardo, yo y muchos estamos muy lejos de estar escapando de los misiles de Israel, pero con todo el cariño y con todo el corazón tenemos la empatía de saber o de sentir o tratar de sentir, porque no es lo mismo vivirlo en el terreno, pero todas esas familias, todos esos padres, ver a sus hijos hechos pedacitos o viceversa, a los niños de 3, 4 años que se quedan sin un brazo y sin familia entera, y ahora solo tienen que con el otro brazo cargar una cacerola, una olla para que les den algo de comer. Lo hacemos con todo el corazón y con todas las ganas de reproducir en nuestro corazón ese dolor que debe ser increíblemente infinito. Muchas gracias, Eduardo, te agradecemos mucho y qué bueno que estés aquí. Te mandamos un abrazo y todo lo mejor siempre. Para empezar 2025, ¿qué 2025? Ya empezamos 2024 y dijimos ¿qué 2024? Esperemos que este 2025 no sea tan sangriento, aunque sí se ve muy confuso, muy oscuro, muy nebuloso. Abrazos, Eduardo, gracias por estar aquí, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.